A todos, buenas tardes. Estamos aquí reunidos en principio para escuchar la conferencia de nuestro compañero Gastón Basile, que está trabajando su postdoctorado en Siena, y en este momento está transmitiendo desde Florencia, con un aval muy importante para nosotros, que es el del Instituto de Filología Clásica, que ha tenido el tremendo episodio del fallecimiento de Alicia Schnips hace muy poco, por lo cual estamos transmitiendo también con su espíritu presente, sabiendo que apoyó este tipo de ejercicios de transmisión desde el comienzo de su gestión y durante muchos años. Lamentamos enormemente lo ocurrido, pero sabemos que la investigación continúa y que la gente aspira a poder seguir transmitiendo sus conocimientos y nosotros a recibirlos en el caso presente, por lo cual dejo constancia de esta situación particular que estamos viviendo. Le paso a Mariana Ventura, la otra profesora de Filología Latina, para que haga la presentación de Gastón Basile, dado que ha recorrido numerosos lugares que admiramos siempre y que están vinculados con un ejercicio formidable de la filología clásica. Así que Mariana, los dejo con vos. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos, a todas las personas presentes. Ante todo, adhiero a las palabras de Mauji y me parece muy justo que comencemos esta reunión con un recuerdo respetuoso y cariñoso de Alicia. Voy a proceder ahora a presentar a nuestro colega Gastón, con mucho gusto, con mucho orgullo también. Contarles que, bueno, el doctor Gastón Javier Basile se graduó como profesor y licenciado en letras con orientación en letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en el año 2005. En esta misma institución obtuvo su doctorado en el año 2015 con una tesis sobre el léxico de la barbarie y la extranjería en Heródoto. Es jefe de trabajos prácticos en el Departamento de Lenguas Clásicas y profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Sus intereses de investigación incluyen la génesis del discurso científico griego, la labor intelectual de los humanistas italianos con los textos griegos y latinos, y más recientemente la teoría y la práctica de la traducción en la Italia del siglo XV y XVI, con especial atención a los textos científicos. Su próximo libro examina el papel de la traducción y la interpretación en el desarrollo del conocimiento científico en la Italia del siglo XV. Gastón es actualmente Senior Fellow del Medici Archive Project de Florencia, luego de obtener una prestigiosa beca del Centro para el Renacimiento Italiano de la Universidad de Harvard por el periodo 2021-2022, donde llevó a cabo un proyecto sobre la traducción de las ciencias naturales en el humanismo italiano. También ha sido becario postdoctoral en el Warburg Institute de la Universidad de Londres en 2019, en la Humboldt Universität en 2018, en la Universidad de Buenos Aires entre 2015 y 2017, y en la Universidad de Siena en 2016 y 2011. Bueno, tiene muchas publicaciones en revistas muy prestigiosas como Renaissance Quarterly, Medievalia y Humanística, y el Bulletin of the Institute of Classical Studies, entre otras. Así que con mucho gusto vamos a escuchar la conferencia de Gastón. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. En realidad, se me escucha, ¿no? Sí. ¿Se oye bien? Sí, no, estaba checando. Muchas gracias en principio a Mauji y a Mariana por haberme invitado. Obviamente yo desde que tomé licencia en la UBA por estas
cuestiones de investigación que mencionó Mariana, todo el tiempo estuve intentando hacer algún tipo de conexión nuevamente con la Universidad de Buenos Aires para mantener el contacto y también poder traer un poco de novedades respecto de lo que estaba haciendo. Así que Mau, que escuchó esta charla que voy a dar hoy en la Universidad de Siena, y bueno, a raíz de eso me invitó a presentarla para la UBA. Bien, me sumo también al sentimiento por el fallecimiento de Alicia, que, bueno, estando lejos es siempre feo recibir este tipo de noticias tan dolorosas, sobre todo por lo imprevisto de la situación. Yo no sabía, digamos, ella estaba enferma, pero me dijeron que no, que fue imprevisto. Así que, bueno, también podemos tomarlo como un homenaje al trabajo que hizo ella en nuestra casa. Bueno, como voy a compartir la pantalla, espero no ser como muy aburrido o muy largo. Voy a tratar de sintetizar para que si después hay comentarios. Es un tema sobre el que he estado trabajando bastante, que me interesa compartir. Y bueno, plantear algunos ejes en relación a los que he estado trabajando. Luego, si hay preguntas, me las pueden formular y vemos de hacer algún tipo de intercambio. ¿Están viendo la pantalla ahora? Sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, en el caso de que no me escuchen, por favor, avísenme, porque a veces tengo problemas de conectividad. Bueno, entonces esta comunicación durante mucho tiempo y que solo recientemente ha empezado a recibir la atención que merece, que es las traducciones de textos griegos hechas por humanistas italianos. Por ejemplo, cito a una estudiosa que en el 2007, María Rosa Cortesi, dijo: algunos prejuicios sobre las traducciones humanistas también están cayendo, pero una historia de las versiones en el siglo XV, versiones críticas son escasas, y pocos análisis precisos y filológicamente fiables de los textos individuales. Las traducciones de los humanistas del 480, en los mismos estudios modernos de filología humanística, no han gozado generalmente de buena fortuna y se han quedado a medio camino. Solo recientemente se han incorporado al estudio directo, pero ya estamos en los inicios de una exploración que finalmente se va ayornando desde el punto de vista crítico-filológico. Es decir, como muestran estas citas, el trabajo sobre estas traducciones, primeras traducciones en edad humanística, fin de la Edad Media, principios del Renacimiento, recién en las últimas décadas han empezado a ser estudiadas de manera más pormenorizada. Pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Y también hay muchísimo material de la primera época de la estampa, de la prensa, y de la imprenta, perdón, y hay muchísimo material manuscrito que no ha sido estudiado. En esta presentación me voy a centrar en algunos desafíos a los que se enfrentaron los humanistas italianos a la hora de traducir y explicar la literatura científica en particular. Su reflexión sobre el lenguaje, la traducción y el mundo natural, y el papel desempeñado por la interpretatio, es decir, la traducción y la interpretación, como forma de transferencia y creación de conocimiento. No voy a ofrecer ninguna observación concluyente sobre lo que sigue siendo un territorio en gran medida inexplorado, sino
aportar algunas ideas sobre el vasto programa de traducción o retraducción científica desde el enfoque de los estudios de traducción, en particular desde un enfoque cultural de la traducción, que se ha desarrollado en las últimas décadas. Así que en primer lugar, tenemos que preguntarnos ¿por qué es significativo, por qué es importante la traducción? A ver. Ahí. No, estaba viendo si... Sí, sí, está bien. ¿Ahí va? Bueno, cuando hablamos de traducción, no estoy pensando solamente en la traducción en términos de un fenómeno interlingüístico, ¿no? Sino más bien en la dimensión interdiscursiva e intercultural de la traducción. La relevancia cultural de las traducciones ha sido defendida por el llamado enfoque cultural o giro cultural, un cambio que ha habido en los estudios de traducción que se desarrolló a partir de la década de los 90 y que sigue muy vigente. La traducción se considera principalmente un fenómeno contextual. Se considera una empresa histórica y un producto de la cultura meta, y como tal no puede explicarse exclusivamente en términos de correspondencia lingüística entre lenguas, ni juzgarse solamente con respecto a normas de calidad y de precisión. En muchos sentidos, la traducción es una forma de reescritura o de reapropiación, ¿verdad? Y es así como las culturas construyen imágenes y representaciones de autores, de textos, también producen representaciones o apropiaciones de cuerpos de conocimiento y periodos enteros de la historia. Aquí tenemos, por ejemplo, unas citas que dan cuenta de este cambio de enfoque en la traducción, ¿no? Una cita de Umberto Eco, por ejemplo: la traducción es siempre un desplazamiento no entre dos lenguas, sino entre dos culturas o dos enciclopedias. Un traductor debe tener en cuenta reglas que no son estrictamente lingüísticas, sino a grandes rasgos culturales. Se corta la palabra, Gastón. Más recientemente, en detrimento del texto de origen. ¿Ahora? Sí, va bien. ¿Hola, hola? Sí, Sí. hay algunos momentos en que cae, ¿sí? Bien. Además, no estoy pensando en la traducción solo como un cambio entre dos lenguas o medios de comunicación, sino también en términos de las operaciones cognitivas subyacentes y las prácticas hermenéuticas involucradas. Y ahí tienen una cita de Fillmore que dice: en otras palabras, lo que ocurre cuando uno comprende un texto es que crea mentalmente una especie de mundo. Las propiedades de este mundo pueden depender bastante de las experiencias privadas del intérprete individual, una realidad que debería explicar en parte el hecho de que diferentes personas construyan diferentes interpretaciones del mismo texto. Entonces, la traducción, desde el punto de vista de que la estoy estudiando yo, es ante todo una forma de lectura atenta y por lo tanto una operación hermenéutica. En el contexto de la traducción medieval y moderna, el término más habitual que ya mencioné es el término interpretatio para la traducción. De hecho, el término latino interpretatio significa tanto traducción como interpretación. Incluso etimológicamente, el traductor es el Hermeneus, el intérprete, ¿verdad? Vinculado al dios Hermes. Así que el concepto de interpretatio
pone de manifiesto el papel que desempeña la traducción junto a otros procedimientos metatextuales, como las técnicas de lectura y escritura, los procedimientos de comentario, la exégesis, etc. Y también subraya el papel que desempeña la cognición, el papel en la traducción. Bien, este es un poco el marco teórico que estoy aplicando para analizar este corpus de textos. Muy bien. Voy a hablar un poquito del proyecto humanista de traducción o retraducción, en particular de los textos científicos. Ven ahí que hay, al costado de la filmina, hay una carta enviada en el año 1490 por el humanista florentino Angelo Poliziano, en realidad no era florentino, era toscano, a Lorenzo de Medici, en el que le pide lo siguiente. Tienen ahí el texto en italiano. Vorrei che vostra magnificenza intendessi se maestro Pierlioni volessi durar fatica e riveder quella mia traduzione di Ippocrate e Gallieno, che è quasi al fine, e così il commento che fo sopra, dove dichiaro tutti i termini medicinali che vengono dal greco e trovo come si possono chiamare latine. Si la sua eccellenza quiere, che stimo, se la sua eccellenza volessi durar fatica, poi al tempo la manderei fuori più arditamente, che stimo sarà bella cosa e utile, se l'amor non me ne inganna, Messer Ermolao e il Conte mostrano pur de averne buona opinione. Bien, no sé si se entiende, si no la traduzco, pero creo que se entiende bastante bien. Lo que le está pidiendo Poliziano a Lorenzo de Medici es que haga revisar, ¿sí?, su traducción, una nueva traducción que había hecho de algún texto de Hipócrates y Galeno, por Pierleoni da Spoleto, que era el médico de la corte, ¿sí? Es decir, lo que Poliziano, que era un excelente filólogo, quizás el filólogo más erudito y competente del Renacimiento, del humanismo, necesitaba hacer revisar su traducción por un médico para poder garantizar que la traducción fuese aceptable, fuese correcta. Es decir, me interesa este pasaje porque justamente la traducción de textos médicos y científicos griegos, que abarcó la segunda mitad del siglo XV, fue un proceso intelectualmente muy complicado, ¿sí? Un proceso intelectualmente muy arduo, particularmente por el contenido técnico de los textos. Es decir, este era el punto más dificultoso en este proceso de traducción. Los principales humanistas italianos participaron al embarcarse en este ambicioso plan de retraducción del degrado griego. Las traducciones científicas humanistas, muchas de las cuales sirvieron para renovar el interés por los autores clásicos olvidados durante mucho tiempo, adoptaron la forma de una compleja operación interdiscursiva que implicaba la enmendación o expurgación de manuscritos y la traducción de dichos textos griegos al latín, y más tarde, en el siglo siguiente, a las lenguas vernáculas. Tal como se ha definido anteriormente, la interpretatio fue la marca distintiva del primer humanismo. Era uno de los principales preocupaciones de los filólogos y de los médicos dispuestos a ocuparse del mundo natural. De hecho, a finales del 480 italiano se produjo un interés sin precedentes por las ciencias naturales. Humanistas como Francesco Filelfo, Teodoro Gassa, Ermolao Bárbaro participaron en la traducción de obras griegas. Hipócrates, los libri naturales de Aristóteles, Teofrasto, Dioscórides, Galeno,
discutiendo a menudo sus prácticas de traducción y debatiendo la correcta interpretación de los textos en los prefacios de las primeras ediciones y en su correspondencia personal. Las obras de Hipócrates y Galeno también fueron traducidas o retraducidas por médicos en ejercicio como Niccolò Leoniceno o Lorenzo Lorenzi, que a menudo se enorgullecían de combinar sus conocimientos filológicos y médicos. Surgieron también controversias entre los eruditos que traducían los mismos textos. Las traducciones científicas humanistas adoptaron la forma de una compleja operación metatextual que incluye la corrección de manuscritos, la traducción al latín de textos griegos, así como la reutilización de textos enciclopédicos, por ejemplo, la Historia Natural de Plinio, y la tradición médico-árabe latina. Junto con las nuevas traducciones se reexaminó la terminología científica. Esto dio lugar a acaloradas discusiones sobre la idoneidad de los elementos léxicos y sus referentes en el mundo natural. Y lo que es más importante, el compromiso humanista con estos textos no solo puso en tela de juicio el enfoque humanista de la traducción basado en la retórica, sino que también remodeló significativamente la comprensión de los naturalia, es decir, de los objetos naturales. La carta de Poliziano revela que la traducción de textos naturales, o de textos sobre ciencias naturales, abarca un amplio campo intelectual que incluía a filólogos, profesores universitarios, médicos, etc. Sin embargo, la interpretación de estos textos naturales planteaba retos únicos debido a su temática oscura, su terminología confusa y los instrumentos interpretativos disponibles. De hecho, los problemas derivados de la labor con la literatura científica se acumularon de manera significativa durante el final del siglo XV, a medida que se recuperaban o retraducían los textos naturales griegos. Bien. El humanismo puede considerarse como el hito, ¿sí?, en la visibilidad del traductor, y como la etapa de transición que allanó el camino hacia el estatus moderno de la traducción como campo de investigación relativamente autónomo. Durante la Edad Media, la traducción no siempre se distinguía de otros procedimientos eruditos o didácticos, como la glosa, la anotación, la paráfrasis, la edición y la reescritura. De ahí que en la Edad Media la traducción no suscitó un interés teórico separado. Aunque sería un error suponer una ruptura radical con las prácticas medievales anteriores, el programa de retraducción humanista implicaba la formación de un nuevo canon de obras, la remodelación de la autoridad clásica, así como la adopción de un enfoque cada vez más retórico de la traducción que llegaría a un nuevo público. La idea de traducción como sustituto del original, más que como complemento, comenzó a sentirse con más fuerza a principios del Renacimiento. Asimismo, el traductor adquirió un estatus más independiente y un papel social más destacado, mientras que el proceso de traducción comenzó a verse como una práctica relativamente autónoma. Esta toma de conciencia posiblemente preparó el camino para los primeros tratados sobre la traducción, como por ejemplo el tratado de Leonardo Bruni o de Gianotto Romanetti, por citar los dos más importantes. Ahora bien, mientras que la traducción de textos literarios griegos al latín del Renacimiento podía beneficiarse de un enfoque retórico y estilístico, es decir, el modelo de traducción era la traducción a un latín ciceroniano, ¿sí?, que se basaba sobre todo en la elegancia, en la retórica, y cuestiones estilísticas. Los textos científicos, que son de los cuales me ocupo yo, o algunos de los cuales me ocupo yo,
planteaban otros problemas, ¿sí? En efecto, junto a las obras literarias, el 480 italiano vio un aumento del número de traducciones y retraducciones de textos científicos. Ahora bien, las características de este material fomentaron una especulación metalingüística sobre cuestiones específicas relacionadas con la traducción. Por ejemplo, la cuestión de la terminología, la relación entre las palabras y las cosas, las estrategias de traducción específicas, la conciencia de género, entre otras. En este sentido, los pronunciamientos retóricos y estilísticos de los humanistas, cada vez más numerosos, difícilmente podían conciliarse con las exigencias de los textos científicos en cuanto a precisión, exactitud terminológica y valor utilitario de las obras traducidas. Bien. Las palabras, vamos a pasar un poquito a analizar la relación entre res, verba, es decir, las relaciones que se establecían en estos textos entre las palabras y las cosas, que tiene que ver con algo inherente al proceso de la traducción y la interpretación de estos textos. La traducción de la ciencia plantea dificultades similares al traductor como mediador interlingüístico. ¿Qué pasa? La dimensión extratextual y referencial del lenguaje es fundamental en el discurso científico. Tal es el caso de los referentes en la zoología, en la botánica, en la medicina. Los traductores humanistas de textos científicos griegos no solo tuvieron que sortear dificultades lingüísticas, sino que también se vieron obligados a abordar un problema epistemológico más complejo, es decir, la identificación de los realia designados por un laberinto de términos confusos. Aunque pocos de ellos eran realmente conscientes de las implicancias epistémicas más amplias de la traducción de la ciencia, el abordaje de estos textos pronto dio lugar a investigaciones sobre dichos objetos naturales. A falta de glosarios confiables o de una terminología estandarizada, los traductores se veían obligados a identificar el objeto de referencia en su texto de origen para ofrecer el mejor equivalente uno a uno. De ahí que el debate se alejara poco a poco de un enfoque puramente estilístico basado en la lengua para pasar a uno cada vez más empírico, ocasionalmente entre los no especialistas, pero más frecuentemente entre los humanistas médicos, que invocaba razones utilitarias para tales investigaciones. Acá, por ejemplo, tenemos un pasaje de un humanista, Niccolò Perotti. Esto es un fragmento de una carta, en que Perotti se muestra consternado, ¿sí?, por las raras palabras, las palabras extrañas que se encuentran en las fuentes clásicas, y que sus contemporáneos, es decir, los humanistas, declaran comprender, pero que en realidad difícilmente puedan entender su significado, ¿no? Entonces, tienen ahí la cita en latín, dice, la tradujo aproximadamente, porque ¿quién o cuántos son ahora capaces de entender o explicar qué son los apinae sobre los que escribe este ingenioso poeta? Este ingenioso poeta es Marcial, ¿sí? ¿Quién conoce el significado de tuburum y apinorum, que también utiliza este poeta? ¿Quién podría decir qué clase es el melis entre los cuadrúpedos, el Phenicopterus entre las aves, el lupus entre los peces, que al parecer fue capturado entre los dos puentes de Roma, el Redivius entre las aves, la mixa entre los árboles, el mustacae entre los arbustos, la cariota entre los frutos? Además, ¿qué partes del cuerpo son la gula, el stomachus, la precordia, el lactes, el omasum, la vulva,
Loki, etc. Aunque todo el mundo parece entender estas palabras, la mayoría ignora de hecho lo que significa. Bien, esta es una cita interesante, porque justamente lo que está planteando Perotti es que sus colegas humanistas se jactaban de conocer estas palabras, pero en realidad no comprendían efectivamente cuál era el referente, es decir, aquello del mundo real que estas palabras, estos sustantivos, en particular estos términos de la botánica, de la zoología, de la medicina, estaban refiriendo, estaban haciendo referencia. Fíjense acá lo importante, la pregunta que está en juego es, cuando dice quis intellegit, quis knowit, quod genus sit, quae sint. Es decir, en este caso la mayoría de los elementos léxicos citados pertenecen al mundo natural, a las plantas, a las partes anatómicas del cuerpo, y son verdaderamente palabras raras, palabras extrañas, si intentan buscarlas no va a ser tan sencillo encontrarlas, y las utiliza Marxial, por ejemplo. Bien. También los no especialistas tenían otro tipo o un tipo similar de preocupación respecto al léxico y al significado de las palabras. Aquí tenemos un poema de Bartolomeo Ala, otro humanista. Es un poema pastoral llamado De Arboribus, que también fue dedicado a Lorenzo de Medici en 1494. Y aquí tienen una cita, ¿sí?, de este poema, que no está traducido, está solamente en latín, sería interesante hacer una traducción de este poema. Y aquí Scala plantea el mismo problema en relación con los nombres y las cosas, ¿sí?, más focalizado en las frutas, ¿no? Dice, si quieren lo pueden leer, nunc ego poma canam, levi cum cortice pulcris, picta modis multis, divum redolentia donna, tam multes pecies, tam multa vocamina quesint, dicere difficil est, variata quae redere versu, quis modo crustumiasque piros grandesque volemus, no verit autus est, olimquibus almas vetustas, nomina, cum rebus periere, vocabula rerum, aut sum mutatis, obscura negotia verbis, nunc igitur nostris, intellectisque canemus, nominibus. ¿Sabes qué está diciendo aquí Scala? Ahora cantaré acerca de las frutas hermosas, de cáscara blanda, de muchos colores, fragantes, regalos de los dioses. Tantas especies y tan variados nombres son difíciles de convertir en verso. ¿Quién podría conocer los perales de Crustumia o la elevada Bolena? O los nombres que se usaban en la antigüedad, que usaba la antigüedad. Los nombres de las cosas se han extinguido con las cosas mismas, o las cosas se han oscurecido por el cambio de nombre. Así que cantaremos con nuestros nombres conocidos. Nostris intellectisque nominibus. Aquí se está planteando un problema similar, ¿no? En primer lugar, los nombres dados a las cosas naturales se han extinguido o perdido, junto con las propias cosas. Y en segundo lugar, las propias cosas han quedado oscurecidas por el cambio de nombres. En estos versos, Scala se apoya poéticamente en un debate que había mantenido ocupado a los humanistas unas décadas anteriores, que es la adecuada comprensión de los nombres dados a las especies vegetales y naturales, y las formas en que el cambio lingüístico y el paso del tiempo han oscurecido la identificación de tales cosas. Este debate se reavivó en la última década del 480 con la llamada Disputatio Pliniana.
Entonces, el problema de la correspondencia uno a uno entre las palabras y los elementos del mundo real se vuelve especialmente espinoso en la interpretación de los textos científicos y se materializa como una dificultad importante en la traducción grecolatina de los textos de filosofía natural y medicina. Estos problemas suelen mencionarse en los prefacios de las nuevas traducciones, aunque normalmente no se analizan en profundidad. Bien. Voy a pasar, voy a saltear alguna para no extenderme demasiado. Voy a pasar al el aporte especial que tuvieron los humanistas médicos, el humanismo médico, en esta discusión sobre la traducción. El programa de retraducción de los humanistas supuso un cambio sustancial en las normas de traducción. La traducción se convirtió en una actividad cada vez más orientada al objetivo, y la aceptabilidad de la traducción se juzgaba por el grado de conformidad con las normas estilísticas del latín clásico que los humanistas intentaban imitar. Esto resultó problemático en la interpretación de la literatura científica. Las limitaciones específicas del género de la filosofía natural y los textos científicos exigían procedimientos de traducción que iban en contra de los objetivos principalmente retóricos de los Studia Humanitatis, inspirado en la renovación de la lengua latina. Las controversias sobre las equivalencias léxicas entre el griego y el latín, así como la correlación de res y verba, son dos formas destacadas en que tales discrepancias comenzaron a tomar forma en la segunda mitad del 480. Fue entre los humanistas médicos que discutían el significado de la terminología natural en las lenguas latinas, que se embarcaron en la exigente traducción del corpus médico griego, en particular Hipócrates y Galeno. Bien, el apogeo de este tipo de controversias es lo que se llamó la Disputatio Pliniana, que fue una discusión muy acalorada respecto de supuestos errores que transmitía Plinio en la Naturalis Historia. Esta disputa dividió las aguas entre los filólogos y humanistas médicos y se extendió durante varias décadas. La piedra angular del debate es un libro que no lo tengo aquí, que se llamó De Plini et Aliorum en Medicina Erroribus, del 1492, escrito por Niccolò Leoniceno, que era precisamente un médico y un filólogo. En esta publicación, Leoniceno no toca solo a Plinio, sino también a la tradición médica árabe, y pretende allanar el camino para la restauración de los textos médicos griegos, en particular de Galeno, como la verdadera fuente de conocimiento. Lo interesante de Leoniceno es que él va a fusionar dos tradiciones intelectuales. Por un lado, el impulso humanista impulsado por la filología, la crítica textual y la interpretación, y por otro lado, la dimensión empírica de la medicina como disciplina que pretende obtener información práctica de la literatura para operar concretamente en el mundo, es decir, para la cura de los pacientes, la fabricación de medicamentos, etc. Muy bien. Vamos a ver un pasaje en el que Leoniceno justamente comenta las dificultades que existen en la traducción y la interpretación del léxico científico, pero en un debate que es ligeramente diferente al de sus contemporáneos, los filólogos que no se dedicaban a la medicina.
¿sí? Es decir, que el Dionigeno va a ser el primero que precisamente pone de relieve la importancia de una traducción, una interpretación correcta del léxico científico, justamente por las consecuencias que esto puede tener en la empiria, es decir, en la práctica. Fíjense en esta cita que tienen aquí, dice Leoniche: debido a que estos y otros nombres similares son bastante diferentes de los que utilizamos hoy en día para designar a las mismas plantas, a menudo ocurre que cuando leemos tales nombres en los escritos de los antiguos, creemos que son medicina extranjera o que están actualmente fuera de uso, mientras que en realidad las tenemos en nuestros jardines y las utilizamos con frecuencia. Esto es bastante peligroso, ya que quienes utilizan estas plantas de forma diferente a la prescrita por los autores médicos, aunque es bastante imposible sonsacarles su opinión sobre cosas cuyos nombres no son desconocidos, se equivocan generalmente cuando afirman saber qué planta designaban los antiguos con un determinado nombre, mientras que en realidad le dan uno diferente. Es decir, ¿qué es lo que está planteando aquí Leonicheno? Y es que el distanciamiento entre las palabras y las cosas puede tener consecuencias nefastas, fíjense que usa la palabra perículo, para los médicos en ejercicio, porque engañados por los nombres, pueden administrar el medicamento equivocado a sus pacientes. Es decir, los problemas son diversos. Los médicos leen nombres de plantas que consideran extrañas o fuera de uso, cuando en realidad tienen esas mismas especies en sus patios o en sus jardines y las utilizan con frecuencia, aunque las conozcan con otro nombre. Porque, ¿qué sucedía? En general, los médicos, además de los nombres latinos, utilizaban, y no solo los médicos, sino todos los practicantes de la medicina, utilizaban nombres vernáculos, ¿sí?, para la identificación de las especies. Entonces, aquí se producía un problema muy interesante, que debería ser aún estudiado más, que es la diferencia de los nombres vernáculos, de los nombres italianos, por ejemplo, con los nombres latinos, y la correspondencia entre los diferentes referentes, ¿sí? Es decir, que había una gran complejidad en la identificación de las especies, ¿sí? Bien. Bien, voy a pasar ahora a una parte un poquito más filológica, si se quiere. Hasta ahora hemos hablado respecto del léxico, hemos hablado de estos términos especializados, derivados de la medicina, de la botánica, de la zoología, que presentaban muchas dificultades para los filólogos y los humanistas. Y en el caso de Leonicheno, por ejemplo, que fue el iniciador del llamado humanismo médico, y las consecuencias que esto podía tener en la práctica de la medicina, es decir, lo que se llamaba el ministerium de la medicina, es decir, la aplicación de la medicina. Esto, por supuesto, también tenía consecuencias y estaba plenamente vinculado con la traducción de estos textos. Entonces, era justamente a nivel del léxico donde se producían las dificultades mayores. Bien, ahora, la contribución de los humanistas médicos no se limitó únicamente a la correcta interpretación de la terminología científica. A veces, una traducción incorrecta o una variante poco confiable del original podía cambiar la interpretación de todo un pasaje, lo que podía plantear problemas para la enseñanza y la práctica de la medicina. Les voy a presentar aquí un pequeño fragmento, un caso en que Leonicheno aborda uno de estos casos en un prefacio a dos de traducciones que hace de Galeno, que son El arte de la medicina y Sobre los diferentes tipos de fiebre,
que fue publicado en Venecia en 1508, aunque fueron traducciones hechas prácticamente 2 décadas antes. En este tratado, Leoniceno da un ejemplo muy bueno de la relación entre la traducción, la crítica textual y los procedimientos de comentario. Entonces, esto es un poco complejo, el caso, no sé si lo llegan a ver bien. Básicamente, lo que tenemos aquí es, lo que plantea Leoniceno, es que hay un error, ¿sí?, en la traducción de un pasaje de Galeno en la obra El arte de la medicina, ¿sí?, que se llamaba el Ars Parva de Galeno. Entonces, en realidad aquí lo que tenemos es una variante textual, ¿sí? Yo la tengo marcada, no sé si la ven bien en la filmina, es esa conjunción o eita, está resaltada en amarillo, ¿sí? Este es un pasaje de Galeno en el que se habla respecto, para entenderlo bien tendrían que tener un handout y poder seguir el texto con más detenimiento, pero en concreto lo que se está hablando aquí es de el método de hacer una sangría, ¿sí? O sea, Galeno está explicando cómo expurgar los humores de un cuerpo, ¿sí? Entonces, esto es un tema que era de mucha importancia para la medicina de la época, porque una de las terapéuticas fundamentales era precisamente la realización de sangrías, ¿sí?, para la cura de diferentes enfermedades. Es decir, que era un texto de Galeno que resultaba muy útil para los médicos practicantes en el Renacimiento. Ahora bien, en esta traducción que hace Leoniceno, corrige una traducción anterior realizada por, perdón, la traducción medieval que había sido hecha aparentemente por Constantino el Africano a partir del árabe, pero que en realidad deriva de un texto griego. En su traducción y en su comentario, Leoniceno también critica a Pietro Torrigiano, un médico que vivió entre los fines del siglo XIII y principios del siglo XIV, y se lo llamó el comentarista, ¿sí?, justamente por haber hecho un comentario muy extenso a Galeno. Es decir, lo que está criticando Leoniceno es no solo la traducción medieval, sino también el comentario que hace Torrigiano sobre la traducción medieval. Bien, ahora el problema para Leoniceno es precisamente la traducción de esta conjunción E. ¿Por qué? Porque algunos manuscritos traían precisamente la variante E y otros traían la variante eita, ¿sí? Es decir, algunos manuscritos, aquí tenemos algunos ejemplos, no sé si los podrán ver, pero son algunos de los manuscritos que yo consulté. Generalmente están en la Biblioteca de París. Entonces, algunos manuscritos transmiten la variante E y otros transmiten la variante eita. Este es muy interesante porque aquí al margen, no sé si ven, ¿sí?, que el glosador, ¿sí?, anota Nicolás Leoniceno hizo una corrección sobre este pasaje, ¿sí?, otro pasaje. Y más adelante, más arriba, está al margen también corregido eita en E, ¿sí? Es decir, había toda una tradición manuscrita que transmitía eita, y otra variante de rama de manuscritos que transmitía E.
Bien, para sintetizar porque esto habría que explicar un poquito más en detalle, justamente Leoncello lo que va a plantear es que la opción correcta es E, es decir, la conjunción disyuntiva, ¿sí? Va a traducir out y no como se traducía en la versión medieval, et deinde, ¿sí? Es decir, Leoncello va a corregir, va a adoptar la lectio que le parece más correcta. Boudon, que hace una edición para Belles Lettres, decide tomar la variante EITA, que traduce ensuite, mientras que Thompson para Loeb traduce or, es decir, que traduce o sea, traduce la disyunción. Boudon da una explicación que a mí no me satisface. Yo creo que Leoncello tenía razón, que aquí hay que leer una disyunción y no hay que leer una conjunción, ¿sí? Pero es un pasaje bastante complicado y que tiene que ver justamente con el modo de curar al cuerpo de los humores cuando a través de una sangría, métodos para hacer sangría. Y Leoncello dice que en realidad no se pueden hacer las dos cosas. Desde el punto de vista médico, no se puede hacer las dos cosas. Lo que Galeno está queriendo decir es que hay que hacer o bien una evacuación completa del cuerpo, o bien mandar los humores del cuerpo de vuelta, digamos, al lugar de donde fluyen esos humores. Pero no se pueden hacer las dos cosas. Entonces, lo que me interesaba de este ejemplo, más allá de cuál sea la lectio correcta, porque como habrán visto, los editores modernos toman o bien una, toman ambas, lo que me interesa de este ejemplo es precisamente cómo Leoncello pone en juego su saber médico en la interpretación correcta del pasaje. Es decir, que no solo se sirve de la filología porque él era muy buen filólogo, sino que también, o humanista, por lo tanto conocía bien el griego, podía traducirlo perfectamente, sino que lo que pone en juego aquí también es su saber médico para determinar o dirimir cuál es la variante que corresponde. Porque aquí lo que tiene que ver es justamente con el modo de evacuar los humores del cuerpo, es una práctica médica habitual en la época que era la sangría, ¿sí? Es decir, acá vemos cómo la medicina y la filología de alguna manera se entrelazan, ¿sí? Y cómo el saber médico, y esto es quizás lo más importante de mi investigación, cómo el saber médico, el conocimiento de la medicina, es necesario en la traducción de textos médicos. Es decir, que no cualquier filólogo, por más conocimiento o buen conocimiento que tuviese del griego, podía traducir textos especializados, textos de botánica, textos médicos, porque hacía falta una competencia específica que tenía que ver con conocer la materia y no solamente las palabras. Aquí hay un punto importante que se pone de relieve en este ejemplo. Por último, voy a dar, para terminar, otro ejemplo más concreto en relación con el modo en que este tipo de estudios, este tipo de traducciones y comentarios, tenían también consecuencias epistemológicas, ¿sí? Es decir, que todo este programa de traducción y retraducción de textos griegos al latín, lo que es importante señalar es que muchas de estas obras ya tenían una traducción medieval, ¿sí? Hechas en general en el siglo XI, en el siglo XII, por Constantino el Africano, etcétera, los autores medievales. Y muchas de estas obras no habían sido traducidas al latín, es decir, que lo que hicieron los humanistas es ampliar el corpus de obras, pero a su vez hacer traducciones ayornadas.
En este pasaje, en este mismo libro, Leonicheno, el libro llamado De Plini et Aliorum Medicina Erroribus, justamente empieza a analizar la obra de Plinio y a identificar errores o supuestos errores en el contenido de Plinio respecto de cuestiones zoológicas, botánicas, médicas, etc. En este capítulo, que trata sobre una sustancia que se llama cinabro, ¿sí? Quinavarin. La pregunta aquí que se hace Leonicheno es respecto de un supuesto error de Plinio, que creía que el cinabro, Quinavarin, era sanguinem draconis, era la sangre de dragón. Entonces, lo que va a hacer Leonicheno es intentar averiguar qué es esta sustancia cinabro y qué es esta sustancia sangre de dragón. Es también un punto bastante complicado, porque aquí entran en juego un montón de nombres, ¿sí? Quinavarin, Minium, Sanguinem Draconis, es decir, había toda una serie de nombres que aparecían confundidos en las fuentes. El Leonicheno va a tomar como fuentes primordiales a Plinio y a Dioscórides, pero tanto Plinio como Dioscórides transmiten información confusa, incompleta sobre estas sustancias. Entonces, la pregunta que se va a formular es: ¿qué son? ¿Qué es este cinabrio y qué es esta sangre de dragón? La realidad es un tema fascinante que Leonicheno no llega a resolver de manera completa, pero sí hace algunas distinciones que son importantes. En realidad, aquí les traigo como una ilustración respecto de cuáles eran todas estas sustancias que estaban en juego, ¿sí? Por un lado está el cinabrio, ¿sí? Que es un metal, el sulfuro de mercurio. Por otro lado está el minio, ¿sí? Que es el actual tetróxido de plomo. Y por otro lado había una sustancia que se llamaba sangre de dragón, sanguis draconis, que en realidad es la savia roja de un árbol. Ahí tienen una imagen, es la savia roja de un árbol que crece en la isla de Socotra, es decir, que es parte de Yemen. Y justamente esta savia tenía propiedades medicinales importantes, porque era coagulante, detenía las hemorragias, etc. Entonces era una sustancia bastante exótica y apreciada. Mientras que el cinabrio y el minio se usaban justamente para hacer tinturas en particular. Con el minio y el cinabrio se hacían colorantes o tinturas y se utilizaban para la iluminación de manuscritos, para producir tinturas de color rojo, fundamentalmente. Ahora bien, la sangre de dragón también se podía utilizar en pintura, aunque su uso más importante era en medicina. Bien, lo que está planteando Leonicheno a partir de su relectura de las fuentes es que estas sustancias, según las transmite Plinio y la transmite Dioscórides, estaban confundidos. Plinio básicamente lo que dice, transmite la leyenda de que el quinavarin, es decir, el cinabro, es la sangre, la mezcla de la sangre de la batalla que ocurre entre un elefante y un dragón, ¿sí? Es decir, que en este mítico enfrentamiento entre un dragón y un elefante, la sangre que se mezcla se la llama sangre de dragón. Entonces, aparentemente, este cinabro para Plinio sería esta sangre de dragón mítica, legendaria. Leonicheno va a decir que esto no puede ser así,
que la sangre de dragón no puede ser la sangre de estos dos animales mitológicos o legendarios, y lo que va a hacer es distinguir, digamos, no del todo precisamente, pero poder distinguir por lo menos dos cosas, que por un lado estaba la sangre de dragón, y por otro lado estaba el cinabro y el minio, que eran dos minerales. ¿Sí? El cinabro y el minio eran dos minerales. Y eran dos minerales que, si ustedes le preguntan a un farmacéutico o a un químico, son minerales tóxicos. ¿Sí? Es decir, lo que estaba diciendo Leonicheno es que los médicos de su época, y esto lo dice específicamente en este pasaje, los médicos de su época confundían sangre de dragón con cinabro, minio, y a menudo recetaban uno en lugar del otro, y esto podía afectar la salud de los pacientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estaban administrando a los pacientes un mineral tóxico, ¿se entiende? Un mineral que, lejos de curarlo, los mataba. Entonces, esto es un ejemplo muy interesante, yo lo expliqué, siempre que lo explico, digamos, digamos, produce mucha inquietud, porque en realidad demuestra de qué modo, ¿sí? El conocimiento de los textos clásicos, una correcta interpretación de los textos clásicos, y también la detección de determinados errores en la tradición manuscrita, en la tradición textual, podían afectar de manera concreta una práctica, en este caso la práctica médica, y podría traducirse en errores concretos en, por ejemplo, la administración de una medicina, de un medicamento. Entonces, este es un poco el cambio de paradigma que empieza a surgir a finales del siglo XV, que va de la mano de la filología, va de la mano de la traducción, pero también empieza a, digamos, a aplicar criterios más empíricos. ¿Sí? Así que la filología sola, el análisis textual solo, no es suficiente para dirimir alguna de estas inconsistencias, algunos de estos errores, algunas de estas informaciones confusas que transmitían la tradición. Porque en efecto, si ustedes buscan estos pasajes en Plinio, la historia natural de Plinio y Dioscórides, van a ver que la información que transmite es efectivamente confusa. ¿Sí? Entonces, Leonicheno es uno de los que primero hace esfuerzos para intentar precisamente distinguir de qué sustancia se estaba hablando. Es decir, que el enfoque que él empieza a adoptar es un enfoque mucho más empírico, si se quiera, con una fuerte base textual, filológica, pero empieza a preguntarse también por la experiencia, la empiria, los objetos reales. En este caso está tratando de distinguir, por ejemplo, un mineral de una planta de, a su vez, una sustancia legendaria inexistente para la medicina. ¿Sí? Bien, acá tienen, por ejemplo, es un cuadro que yo hice en su momento para distinguir cuáles son las confusiones que hay en torno a esta sustancia. Tenemos una serie de palabras que tienen a su izquierda. Estas palabras pueden referirse a sustancias o entidades que son de diferente origen, metal, planta, animal. ¿Sí? Puede tener una gran cantidad de usos, usos en medicina, en tintura e incluso en alquimia. Hay un montón de autoridades en juego, Plinio, Dioscórides, Avicena, Serapión, médicos italianos, y hay un montón de reales, hay un montón de referentes a los cuales podrían referirse estas palabras. ¿Sí? Un jugo de una planta, la resina de una especie vegetal, el sulfuro de mercurio, es decir, el bermellón, el tetróxido de plomo, es decir, el minio, o adulteraciones varias de las anteriores. Bien. Voy a simplemente concluir ahora, para no extendernos mucho más, y si quieren después me pueden hacer algunas preguntas, es decir, perdón. Entonces, la pregunta es cuáles han sido los cambios clave que ha traído la interpretación y la incorporación de la literatura científica a la agenda de traducción de los humanísticas.
En primer lugar, se plantearon nuevas cuestiones epistemológicas más allá de las discusiones sobre los métodos de traducción. Las discusiones humanistas sobre los métodos de traducción, que giraban en torno a la dicotomía entre traducción ad verbum, traducción ad sensum, se ampliaron hacia el fin del siglo y comenzaron a dar cabida a cuestiones epistemológicas como el estatuto de los objetos y su correcta interpretación. Como ya se ha señalado, los humanistas médicos precisamente desempeñaron un papel fundamental en este estudio. Por otro lado, con la incorporación de la ciencia, se pone de relieve la limitación del modelo estilístico y retórico en la traducción. Es decir, el modelo de traducción basado en la filología y la retórica empezó a revelar sus propias limitaciones cuando se incorporó la literatura científica griega. Esto dio lugar a calificaciones y distinciones cada vez mayores en cuanto a los géneros discursivos. Los criterios funcionales y pragmáticos en la traducción empezaron a aflorar poco a poco. No todos los textos podían abordarse de la misma manera. Cuando se trataba de textos científicos, la recreación del ornatus, por ejemplo, como aconsejaba Leonardo Bruni, era menos relevante que la traducción exacta de la doctrina Rebus, es decir, del pensamiento, del contenido. Por otro lado, hubo una revisión de las estrategias de traducción. Este nuevo enfoque también afectó a las estrategias de traducción. El enfoque palabra por palabra de los primeros traductores medievales no podía descartarse por completo. Y la acuñación de neologismos o calcos griegos no era per se defectuosa, sí favorecía la correcta comprensión del texto. Por otro lado, hubo una reconfiguración del hábitus de traducción. La competencia bilingüe y el lustre cultural enciclopédico ya no eran la única marca del buen traductor. Pronto se reconoció que la traducción científica requería conocimientos en áreas disciplinarias específicas. En el caso de los textos médicos, esto exigía un sólido conocimiento de filológico y textual, pero también, y quizás de manera igualmente importante, experiencia empírica y práctica. Por último, los humanistas italianos invocaron los humanistas médicos invocaron la competencia filológica y la pericia médica como criterios para emprender traducciones o retraducciones de textos médicos griegos. Las soluciones no se limitaban únicamente al mejor manuscrito o variante, sino también a la discusión de problemas médicos concretos. Y por último, el compromiso del humanista con la literatura científica griega, mediante la traducción y la exégesis, fomentó la conciencia, el reconocimiento de las contradicciones e incoherencias de la información transmitida por las autoridades clásicas. Esto allanó el camino para avanzar en el estudio de la materia médica y promovió la consideración de métodos más basados en la experiencia. Bueno, esto es un poco una síntesis de los puntos más importantes de mi investigación, que todavía tengo que profundizar un poco más. Aquí solamente mostré algunos ejemplos sobre los cuales estoy trabajando, pero bueno, quedo abierto a que me hagan preguntas o comentarios o lo que deseen. Yo quiero hacerte una pregunta. Sí. Me interesó muchísimo. Bueno, te comento que soy médica. Por eso soy médica y bueno, fui alumna de María Eugenia, hice todos los niveles de latín, la maestría, así que lo estoy viendo quizás desde un punto de vista que alguien que no es médico no se plantea, y esto está bien, esto viene a lo que vos decís de la traducción. Te quería preguntar, esta oscuridad y esta falta de claridad en los textos, imagino que se debe fundamentalmente a algo que es absolutamente inicial y fundador de un texto médico, que es la definición del término que uno está tratando.
Nosotros en medicina decimos infarto, que es un infarto, es una muerte celular por isquemia, o sea, falta de oxígeno. Si no tenemos esa definición, no podemos saber lo que es un infarto. O podríamos llamar infarto a algo que no lo es. Entonces, en este periodo imagino, y no sé si eso fue también algo que entonces el humanismo se plantea, en definición de los términos que justamente estaban oscilantes entre distintos conceptos, ¿no? Sí, de hecho es muy buena tu pregunta, y justamente tiene que ver con esto que veníamos diciendo. La tradición humanística necesariamente tiene que vérselas con estos problemas. ¿Por qué? Porque, y esto justamente es quizá el planteo medular de mi trabajo, que tiene que ver con que la traducción de por sí, cuando vos querés traducir un texto médico, suponer que querés traducir un texto médico, te digo del francés al inglés, o del español al inglés. Si no sabes medicina, ¿sí? Lo podés hacer, pero podés cometer muchos errores. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Y ahí está este ejemplo de Poliziano que vi al principio, ¿no? Poliziano, que era un filólogo experto, incluso él se da cuenta que no, también yo tengo que traducir a Galeno y a Hipócrates, y no estoy seguro, no estoy tan seguro, me lo tiene que revisar un médico, esta traducción, para ver si no cometí algún error. Entonces, lo que vos estás diciendo es tal cual. Había como un problema como una preocupación importante por la precisión, por intentar lograr la mayor precisión posible. Y ahí es donde estos humanistas médicos, que eran no solo profesores de medicina, por ejemplo, Leoniceno tenía la cátedra de medicina en Ferrara, ¿sí? Fue profesor en Ferrara vivió como 100 años, es decir, estuvo como 50 años. Es decir, que no solo enseñaba medicina, sino que también practicaba medicina. Claro. Y empieza justamente, al traducir estos textos, empieza a darse cuenta de algunas imprecisiones. Por ejemplo, una que es algo fascinante y que también me ocuparé, si puedo, en algún momento, tiene que ver con cuestiones anatómicas básicas. Los textos antiguos no usaban los mismos nombres para las partes anatómicas del cuerpo. Había discrepancias entre el griego y el latín, y por lo tanto muchas veces no se sabía, por ejemplo, toda la parte que tiene que ver con el aparato digestivo, era Digestivo, claro. complicadísimo. Claro, qué es estómago, qué es cardias, qué es Que es cardias, que es justamente. estómago, que es album, es decir, que había, para poder traducir esos términos griegos al latín ya había que dar un paso, porque no coincidían, no habían equivalencias exactas. Y no te estoy hablando del sistema circulatorio que prácticamente era desconocido. Desconocido, ¿no? Hasta Harvey. Hasta Harvey no se conoció eso. Pero todo esto planteaba una gran cantidad de dificultades. Y algunas de ellas empezaron a ser, por lo menos, planteadas en esta época, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta presentación se les trajo un ejemplo de lo que hoy llamaríamos farmacología. Es decir, en este periodo, en la Edad Media, en el Renacimiento, había sustancias que circulaban, o que usaban los médicos, que usaban incluso los pintores, etcétera, etcétera, que circulaban como un polvo rojo. Ahora, ellos empezaron a preguntar, los humanistas médicos empezaron a preguntarse a partir de la lectura de las fuentes, bueno, ¿qué es esto que estoy usando? ¿Sí? La definición, como decía yo, porque finalmente lo que hace él es definir que una cosa es la sangre y que una cosa es un polvo que puede ser tóxico y otra cosa o sea, está poniendo los límites de lo que es la cosa real, ¿no? Y lo que yo me preguntaba es si ellos también comenzaron en estas retraducciones a intentar hacer definiciones, o eso es posterior en la historia de la medicina, porque lo desconozco, yo no conozco historia de la medicina, pero... no, esto es un poco, digamos, yo lo ubicaría más la cuestión de las definiciones más precisas ya en la época posterior a lo que sería la mal llamada revolución científica, porque acá ya estamos viendo cómo hay
antecedentes de la revolución científica, Ujú. en estos tipos de definición hay como gérmenes de antecedentes en encontrar esta correspondencia entre las palabras y las La cosas, palabra y la cosa. sin la cual no se puede fundar una ciencia. ¿Sí? No sé cuándo no se puede hacer una ciencia por lo menos exacta, si querés, o entre comillas exacta, una ciencia natural, porque si yo no puedo definir, como vos decís, qué es un infarto, o no puedo definir cuál es esta sustancia, bueno, no puedo ser un médico muy confiable, porque me voy a equivocar necesariamente, ¿sí? El diagnóstico. Entonces, pero sí, es muy interesante como los humanistas, ¿eh? Comienzan, a partir de la exposición a estos textos científicos, a hacerse preguntas que no se habían hecho antes. Y esto se ve también, la diferencia, que ya lo dije en la exposición, entre traducir literatura y Ujú. traducir ciencia, ¿sí? Es decir, que los primeros que comenzaban a traducir lo hacían preocupándose porque todos, digamos, todos los autores clásicos entraban en el modelo de autor imitable, autora que había que adornar, que había que embellecer, que había que traducir en un latín más bello A ver. que el latín medieval. Las traducciones medievales eran muy palabra por palabra, muy literales, si se quiere, en la mayoría de los casos. Entonces los humanistas intentaban como ayornarlas, trataban de traducirlas en un latín más ciceroniano. Pero cuando se enfrentaron con estos textos médicos, médicos o científicos, se dieron cuenta que no era suficiente como método, ¿sí? Que había que buscar la precisión, ¿sí? Bueno, esto es una de las cosas. Sí, en realidad lo que está haciendo, fíjate en la traducción, que le pone el adversativo y no le pone él dice, las dos cosas no se pueden hacer al mismo tiempo. Lo que está usando es un principio capital en toda ciencia, que es el principio de no contradicción, ¿no? Él está aplicando ahí, o sea, al elegir entre algo que suma o algo que es o, que es disyuntivo, que es una cosa o la otra, su principio de no contradicción le está diciendo, no puedo hacer las dos cosas. Por lo tanto, lo traduzco, digamos, él lo piensa empíricamente, no como un principio teórico abstracto de la ciencia, que lo es, pero finalmente lo está aplicando. Claro, y me parece que más allá de la cuestión aristotélica del principio de no contradicción, que sin duda está ahí, me parece que si bien él no lo explicita, en concreto cuando él hace el raconto de ese pasaje, Uh-huh. y explica por qué elige una variante y no la otra, y critica al comentarista medieval, a pesar de que él no lo dice, yo estoy seguro de que en realidad él, como médico practicante, se da cuenta que no se puede hacer un paciente las dos cosas. No le puedo sacar Por la eso, sangre por un lado y después volvérsela a mandar para donde salió. O sea, porque lo que hacían, estaba la teoría de los humores, que cualquier tipo digamos, no sé cómo no me sale la palabra en castellano ahora, cualquier tipo de ulceración o de cualquier tipo de... patología, cualquier tipo de Sí, patología, y de patología enfermedad. inflamatoria, sobre todo Sí, inflamatoria de los tejidos, que eran muy frecuentes, tipo la gota, es decir, cualquier tipo de patología inflamatoria, lo que ellos suponían es que era un desbalance humoral y que, humoral, sí, sí. se habían como juntado los humores ahí. Entonces, una de las formas de terapéutica era justamente la sangría, que era hacer salir sangre por el lado opuesto de donde estaba ubicada esa inflamación. Entonces, lo que estaba mostrando ahí Leonicheno es que yo no puedo sacarle la sangre y después hacerle la operación contraria. Es decir, que no tenía La sentido. contradicción, él puso en ese conector, puso en vistas su conocimiento empírico, diciendo, no, estas dos cosas no se pueden hacer, son contradictorias. Entonces es muy interesante porque lo hace No, desde la gracias por tus filología. aportes, porque en general a estas conferencias no suelen venir médicos. Entonces, Yo eh, soy, yo soy un poquito de todo por eso.
soy un bicho raro. Y te quería decir como cosa de color, como dato de color, que lo que vos estás diciendo de que una traducción no se puede hacer sin una consultora médica, sin un consultor médico, es tan real que hoy en día es así. Yo estoy anotada en traducciones, me voy a anotar porque me pareció un trabajo interesante, traducciones de historias clínicas para juicios al español desde el italiano. Yo viví 2 años en Italia, estuve en el Gemelli, y entonces ellos lo que piden son consultores médicos, porque el traductor todo muy bien, tiene que ser traductor público para presentarse ante el juicio, todos los sellitos que vos quieras, pero el traductor no tiene el conocimiento médico. Entonces lo que ellos están pidiendo son consultores médicos que hablen las 2 lenguas. Exacto. O sea que eso Bien. sigue siendo igual. Sí, María, Sigue vos querés preguntar. Sí, vamos a darle lugar a la otros. pregunta de Adriana Manfredini. Gracias. Perdón, yo vi, Mauji, que tenés la manito levantada. No sé si Sí, vas a pero preguntar antes. después de ti. Bueno, no, mi pregunta es un poco algo dijiste ya, Gastón, al respecto, pero justamente yo estaba inquieta porque lo que se me ocurrió es, más allá de la precaución, digamos, de los humanistas y los testimonios que vos mostraste sobre esta cuestión de estar atentos a que aparecen nombres que por un lado son antiguos o desconocidos, que tendrían un referente en, digamos, la lengua hablada, y es como que falla un poco la correspondencia cuando se hace la traducción, o se desconoce la correspondencia, más que hablar de falla. Mi pregunta era, para el traductor, específicamente, cuando toma del texto griego y está traduciendo y traduce, digamos, nombres así específicos de, pongamos, drogas, que pueden ser plantas o minerales, o partes de cuerpo, la opción, ¿cuál es para pasar eso al latín? Vos antes dijiste que las palabras latinas existentes no necesariamente, digamos, tenían un correlato exacto o definían exactamente lo mismo que el término griego. Pero entonces, ¿cuál es la opción que toman? ¿Transliteran y digamos, la dejan en griego pero disimulada en latín? O tienen, o al revés, o toman algún término por ahí de la lengua hablada y se translitera al latín, como una especie de neologismo. Eso me quedé pensando. Esa es la pregunta. Mira, hacen un poco de todo. Bien, está buena la pregunta, está muy bien. Hacen un poco de todo. A ver, lo que diferencia, yo obviamente no estudié todos los textos, porque es un mundo todavía, yo les digo, prácticamente virgen, inexplorado. O sea, muy poco análisis. Hay mucha gente que habló sobre estos textos, sobre todo en Italia hay publicaciones, pero son pocos los que realmente estudian las traducciones. Así que realmente se sientan con el texto, la traducción griega, o sea, el texto griego, porque ya de por sí es una complejidad de manuscritos importantes, ¿no? Porque todo esto estamos hablando digamos, esto hay que tenerlo en cuenta, no lo aclaré, pero entiendo que se queda claro que estamos hablando de manuscritos, es una es una tradición manuscrita. Luego estos textos llegan a la imprenta, ¿no? Y curiosamente llegan primero a la imprenta las traducciones latinas que los textos originales griegos. Esto también es importante marcarlo. Es decir, que primero se publican las traducciones latinas y luego se publican las ediciones príncipes griegas.
Es decir, que primero, justamente por la sala latín, la lengua franca entre los intelectuales, era necesario. Ahora, volviendo a tu pregunta, se hacía un poco de todo. Y aquí es bueno también, yo lo que estoy haciendo un poco también es comparar, porque por ejemplo, el arte médica de Galeno, que cité recién, hubo varias traducciones, hubo por lo menos 3 humanistas. ¿Sí? Hay 2 que son idénticas o prácticamente idénticas y hay una que es diferente. Entonces yo lo que hago es comparar en algunos pasajes, no todo, por supuesto, cuáles son más o menos las variantes del texto manuscrito griego, cuáles son las traducciones medievales, o la traducción medieval, generalmente hay 1 o 2, y luego estas traducciones humanistas, para ver, a ver qué pasó en ese proceso, cuáles son las opciones léxicas que, digamos, que hubo en cada caso. Y para responder a tu pregunta, los traductores medievales en general lo que hacían era recurrir bastante al calco, ¿sí? Cuando una palabra no encontraban un equivalente latino, ya es como bastante canónico, ¿sí? Había algunos glosarios para hacer, pero pocos. Lo que hacían era transliteraban directamente, o sea, hacían un calco. Justamente los traductores humanistas tratan de evitar el calco justamente para renovar, para hacer una traducción menos pegada al original, menos literal, ¿sí? Eh, pero justamente al hacer eso, y esto es justamente uno de los puntos que planteo, al tratar de buscar otras formas que ya existieran en latín, por ejemplo, bueno, esto lo encuentro en Celso, esto lo encuentro en Cicerón, esto lo encuentro, este término, al querer justamente utilizar esos términos que ya están en el corpus latino, muchas veces cometen errores, ¿sí? Es decir, que cometen imprecisiones. Mientras eso funcionaba bien dentro de todo, podía funcionar para la literatura, porque bueno, estoy haciendo una traducción literaria, puedo darme el privilegio de recrear un poco la obra, porque cualquier traducción en definitiva es una recreación. Si yo traduzco la Ilíada de griego al latín, bueno, y de hecho en este periodo se producen muchas de las primeras traducciones de la Ilíada al latín, yo puedo me dar el lujo de elegir diferentes términos y me podrá quedar una traducción más o menos diferente, pero no presenta un problema hermenéutico, un problema... mientras que la imprecisión en la traducción de textos científicos, sobre todo para aquellos profesionales intelectuales que utilizaban estos textos en sus prácticas, porque Galeno, el Ars Medica, que es este texto del cual estábamos hablando, forma parte del currículum canónico durante la Edad Media para la enseñanza de los médicos. Es decir, que era como era como la bibliografía base que se vendía en el CETIL, que tenía los textos clave entre los cuales estaba este. Es decir, que estamos hablando como la bibliografía básica de la formación de cualquier médico. Entonces, era importante que este texto estuviera traducido correctamente, en la medida de lo posible. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos otro integrante, otro asistente que quisiera hacer una pregunta, que es Eduardo Pinzón. Hola, gracias por la invitación. ¿Sí Aquí me escuchan? estás. Sí. Sí, te escuchamos. Sí, un gusto, gracias por bueno, por Facebook encontré el evento, bien interesante. Alguna vez estuve mirando las traducciones del enebro, la fitonimia, digamos, y es bien complicado porque, claro, a veces toca mirar es por el uso que se le da y ahí después ir a los términos. En el caso por ejemplo, del enebro, del ginebro, pues encuentra uno que a veces se le llama de una forma si es una resina, de otra forma si es de su procedencia geográfica. Entonces, claro, uno nunca va a tener todos los saberes digamos, botánicos o médicos para entender todo esto.
además que como son retraducciones ya desde el siglo XI-XII, ya vienen con una interpretación también de la ciencia del momento, ¿no? Entonces, nada, muy interesante todo lo que Exacto, exacto, planteas. está bien lo que estás diciendo y de hecho, como vos acá señalaste, yo ya lo dije, pero quizás está bueno que lo hayas enfatizado, no es que estaban, en muchos casos no estaban haciendo traducciones por primera vez. Entonces, tenían que lidiar con varios siglos de comentarios y de glosarios de estos términos, ¿sí? De diferentes tipos de publicaciones botánicas, técnicas, en que estos términos aparecían normalmente sobre la base de las autoridades clásicas más importantes, que siempre son Plinio, Dioscórides, Aristóteles, obviamente, ¿no? Hipócrates, es decir, que Hipócrates poco, porque Hipócrates es un autor que, lo interesante de Hipócrates es que es el autor que sí efectivamente era prácticamente desconocido en la Edad Media y se traduce por primera vez en el Renacimiento, ¿sí? Al latín. Entonces, hay toda una tradición de términos de la Edad Media, como dijo el compañero también, en relación con diferentes usos, diferentes formas en que aparecía ese nombre, a veces una resina, a veces un líquido, a veces un producto de otra naturaleza. Entonces eso generaba muchas confusiones, pero los humanistas tenían que vérselas con una tradición también textual, en que esos términos aparecían de determinada manera, ¿sí? Y eso generaba mucha confusión, mucha confusión. Es decir, que había ya determinados usos que aparecían como medio obligados, medio canónicos. Y justamente solo algunos se dan cuenta que al traducir salen a la luz muchas dificultades o contradicciones que existían en la tradición y que hay que resolver, o que por lo menos plantear una pregunta, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Gastón. A mí me gustaría preguntarte una cuestión vinculada con, no preguntarte, comentarte, que no pude despegarme de los versos de Lucrecio, en los que justamente habla de difficile est illustrare oscura reperta graiorum, ¿sí? Versibus latinis. Sí. O sea que este comentario que hace Scala, si no me equivoco, en el poema que nos leíste, está, está aludiendo puntualmente a Lucrecio, o está representando de alguna forma la movida que necesitó hacer un personaje como Lucrecio, que es no solo poeta, sino además científico, o pretendidamente científico, digamos, con las herramientas con las que contaba, pero que se debe haber visto en múltiples oportunidades en dificultades para expresar las ideas filosóficas de Epicuro y los realia también en relación con las palabras que traducían esos conceptos, en un difícil proceso. Es decir, me parece que puede ser incluso considerado un antecedente de lo que pasó entre los humanistas científicos, casi te diría. Habría que estudiar puntualmente varias formas de traducción de los conceptos griegos y ver de qué manera eso se realizó. Pero quiero comentarte que también por eso estos textos que has traído hoy nos marcan un camino que empezó allá lejos, mucho antes incluso de Lucrecio. Sí, sí, sí. Es un problema, diría yo, inherente a cualquier traducción, ¿no? Cuando
cuando uno pasa de un sistema, no solo un sistema lingüístico, sino un sistema cultural, ¿sí?, a Claro, otro, se pone en juego toda una serie de complicaciones que tienen que ver con la inequivalencia. Es decir, algo que se plantea mucho en la teoría de la traducción, es decir, que no hay equivalencias uno a uno entre elementos de sistemas diferentes, ¿sí? Y claro. aparte, además de eso, cada elemento de cada sistema tiene también no solo una relación con otros elementos del sistema, sino también una historia propia. Es decir, que el proceso de traducción siempre es muy complicado. Y en el caso de los humanistas es doblemente complicado, porque ellos están tratando de recrear un nuevo latín, o sea, un latín renacentista. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen justamente tratando los modelos en estos autores clásicos que van recuperando, ¿sí? Tomando a algunos de ellos como modelos, como puede ser Cicerón, ¿eh? Digamos, Cicerón era el modelo de prosa, el modelo de elegancia, etc. Pero a medida que iban recuperando también textos, iban recuperando toda una enciclopedia, un caudal de vocabulario que iban de alguna manera utilizando para enriquecer su propio latín. Así que, porque en realidad estos intelectuales utilizaban este latín para las comunicaciones entre ellos en el mundo académico, en el mundo de la Cancillería, en el mundo obviamente de la Iglesia, pero luego también hablaban la lengua vernácula, la lengua Claro. local. Es decir, que era una situación de diglosia muy particular. Así que, bueno, gracias por el comentario, que está muy bueno pensar en Lucrecio como un antecedente de esto. Lo Sí, voy a, lo voy a- acá Liliana Pégolo quiere hacerte una pregunta. Sí, sí. Sí, lo puse 2 veces porque por ahí no se había visto. Bueno, yo creo que Lucrecio no es simplemente un traductor. Creo que Lucrecio construye un vocabulario científico, y desde esa perspectiva me parece que me sumo un poco a lo que decía Mauji, ¿no? No, a eso me Esto, refería, Liliana. él construye un vocabulario científico, no por nada son muy pocas las palabras que hay en griego a lo largo de los 7000 y pico de versos que constituyen el de Rerum Natura, ¿no? Por lo tanto, ahí está, evidentemente, como el propio Lucrecio dice, su esfuerzo por trascender las murallas que tienen que derribarse para alcanzar el conocimiento. Pero no era un comentario sobre Lucrecio lo que quería hacerte, sino preguntarte, Gastón, ¿cómo se construye la idea de los errores cometidos por Plinio, ¿no? Partiendo de la base de que Plinio es una suerte del primer constructor de una enciclopedia, ¿no? Donde también el terreno del miraculum no deja de estar, ¿no? Entonces, insisto en esto, vos tenés idea, pudiste reconstruir si hay una serie de comentarios que avalen esto de los errores cometidos por Sí, estuvo Plinio. publicado en 1492, que se llama justamente Los errores de Plinio. Causó un revuelo terrible en los intelectuales de la época. ¿Por qué? Porque Plinio, como vos dijiste, era un enciclopedista y fue una de las obras más leídas durante la Edad Media, ¿sí? Plinio tenía dos problemas. Por un lado, era de las obras más leídas durante la Edad Media, la que más circuló, pero el problema es que nunca circulaba de manera completa, ¿sí? Justamente por la extensión de Plinio, entonces siempre circulaba de manera fragmentaria, se leían fragmentos de Plinio. Había una cantidad inmensa de manuscritos, todos los cuales traían variantes diversas. Entonces, a la complejidad misma del contenido de Plinio, porque justamente trata sobre todos y cada uno de los temas,
Entonces ya al problema del vocabulario inherente al contenido de Plinio estaba la cuestión de los errores en la tradición manuscrita. Entonces, sobre esto tuvieron que trabajar mucho estos primeros humanistas, ¿sí? Sobre tratar de detectar cuáles eran las lecciones, las variantes correctas de los textos, que no, uno hoy por hoy mira una edición crítica y obviamente no se da cuenta del número de variantes que podía haber existido en una tradición manuscrita. Entonces, eso por un lado. Entonces, Plinio particularmente fue muy disputado, y con la publicación de este libro por Dionigeno se produce un revuelo muy importante, porque sus colegas le dicen, pero ¿cómo se te ocurre atacar a Plinio? ¿Sí? ¿Cómo puedes decir que Plinio se equivocaba? No, seguramente es un problema de la tradición árabe. Seguramente los culpables son los árabes que distorsionaron el conocimiento, distorsionaron las... Entonces, a este libro hubo una gran cantidad de réplicas en que otros contemporáneos justificaban digamos, lo que Plinio transmitía. Y en general, para excusarse, lo que se decía es, no es error de Plinio, sino que es un problema de los copistas. Los copistas son los responsables de haber tergiversado la fuente, ¿sí? Entonces, en este libro es muy interesante porque hay toda una serie de errores, presuntos errores, transmitidos por Plinio en cuestión de materia, cuestiones naturales, ¿no? Sobre todo. Y en algunos de ellos uno puede detectar errores, si se quiere, y en otros casos se trata de error de interpretación, o se trata de transmisión, o, como vos decís, la confluencia en la obra de Plinio de elementos heterogéneos, más empíricos, fácticos, y más fabulosos, mitológicos, etcétera, que hacen que sea una obra, por ejemplo, en el caso de la sangre de dragón, efectivamente él ahí está reproduciendo una leyenda, es decir, uno podría decir una leyenda, pero que esa leyenda se transmitió, fíjense cómo se transmitió y se tomó casi al pie de la letra en la Edad Media hasta el Renacimiento, ¿sí? Es decir, que los médicos del Renacimiento seguían pensando que esta sustancia, sangre de dragón, en realidad era la sangre del dragón mezclada con la del elefante, según lo transmitía Plinio. Es decir, que a pesar de ser una leyenda, se la tomaba al pie de la letra, ¿no? Claro. Bueno, no, y otra cosa que quería comentarte, que existe un manuscrito, evidentemente debe ser de la época de la conquista de México, que ha sido, es un tratado de ciencia médica y de herboristería aplicable a la medicina, que está en latín y que se supone que es una traducción méxica, ¿no? Y la verdad que, bueno, es algo que yo tengo pendiente, que alguna vez me pondré a trabajar en él. Bien. Sí, lo conozco. De hecho, acá, cuando estaba acá en Harvard, había una colega que se ocupaba bastante de ese manuscrito, que se ocupaba más de ciencia en la colonia, digamos, ¿no? Sí. Y la ciencia más, esta hibridación entre el conocimiento europeo y el conocimiento El conocimiento aborigen. aborigen nativo, ¿no? Que ese es un punto también fascinante para explorar. Sí. Porque ahora que vos lo traes a colación, y esto está muy bien que lo mencionaste, justamente fíjense el año, ¿no? 1492. Es el año de la conquista, el conocimiento, el descubrimiento, como quieran llamarlo, de las Indias, las Indias occidentales. Y eso complica de manera pasmosa, ¿sí? La cuestión de la materia médica, la cuestión de la botánica, la cuestión de la zoología, porque ya esto está bastante estudiado, pero no dejo de señalarlo, ¿no? Porque justamente se intenta encontrar los correspondientes en estas nuevas, las correspondencias con estos nuevos sustancias, objetos
naturales que aparecen en el Nuevo Mundo, y justamente lo único que se tenía eran las fuentes clásicas, ¿sí? Que obviamente no conocían el Nuevo Mundo, pero entonces estaba toda la cuestión de las correspondencias con estos objetos naturales. Y se empiezan a buscar estas mismas sustancias, estos mismos plantas, hierbas, animales, en el nuevo continente a partir de lo que transmitían las fuentes clásicas. Esto genera también otro escalón aún más complejo para todo lo que tiene que ver con la interpretación y la traducción de los textos. Bueno, muchas gracias, Liliana. Vamos cerrando, así lo Bien. dejamos descansar a Gastón, que ha tenido una tarde movida. Sí. Y te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado para ponernos al tanto de tus investigaciones con un tema tan relevante en todo sentido. Yo estoy feliz de haberte escuchado realmente, y quiero agradecerles a todos los que han estado presentes. Si se quedan con alguna pregunta, la pueden formular por privado para hacérsela a Gastón en otro momento. ¿Sí? Bueno, no, y yo te quiero agradecer a vos, Mauki, y bueno, un gusto volverlos a muchos colegas y compañeros presentes. La verdad que está muy bueno estar fuera y haber hecho todo lo que estoy haciendo, pero a veces se extraña un poco se extraña un poco el caos incluso de Buenos Aires, ¿eh? Así que nada, bueno, me alegra verlos y ojalá nos podamos reencontrar pronto. Sí, Y no va a gracias, faltar Mauki, por la invitación. oportunidad. Esperemos que no. Bueno, gracias. Gracias a vos, infinitas. Gracias. Chicos. Mariana también es organizadora de esta conferencia. Sí, sí, todo bien. Simplemente ahí yo ya le escribí por el chat. Muchas gracias, Ahí, Gastón. ahí. Muy interesante. Muy lindo escucharte, ver todo lo que estás trabajando. Y bueno, nos quedamos con muchas preguntas como para seguir hablando y dialogando. Sí, y Justamente, bueno, después tenemos que hablar porque, bueno, estaría bueno, ya que estoy acá, a ver de qué modo se puede también conectar con otros colegas que hacen como digamos, que puedan aportar algo a la UBA, con alguna otra conferencia. Hay mucha gente que yo les menciono a Buenos Aires y están interesados en dar una charla online, en tener contacto con la Universidad de Buenos Aires, así que digamos, podemos aprovechar también, ahora que también está Liliana, para hacer algún tipo de cooperación, de colaboración. Acá también hay oportunidades de formación, ¿no? que se pueden instrumentar con graduados, con doctorandos, así que bueno, después podemos seguir conversando sobre esto. Sí, cómo no. Y desde Encantada. ya, Gastón, todo lo que necesites, lo que quieras, desde el departamento de clásicas, podés contar con nosotros. Sí, sí, muy bien. Sí, después lo hablaremos más porque, bueno, yo la verdad que quiero también generar espacios para que puedan venir a formarse gente acá. Yo ya estoy como muy conectado en muchos círculos y generar oportunidades de becas, oportunidades porque la realidad es que la calidad de la investigación que hay en la UBA es es impresionantemente buena. Yo que la realidad es que es impresionantemente buena. Lo que nos falta son los recursos económicos, la cercanía a las fuentes, pero hay que buscar puentes para poder dialogar un poco más fluidamente, ¿no? Y está el interés acá también, ¿eh? Así que después ya me pondré en contacto. Bueno, genial, Gastón. Bueno, Muchísimas gracias a todos por gracias, haber hasta Chau, estado. chau. luego. Hasta luego. Chau.